Gracias, Yulisa. También unirme a a las felicitaciones, la conmemoración. Yo digo que es una conmemoración que se hace en la distinción de una profesión humanística como es el derecho, que es muy universal porque es muy amplia. Nada les ajena. Ya hoy, exactamente, el derecho decía... En mis primeras reflexiones, cuando decidí estudiar Derecho, tal vez influida por la profesión de mis padres, y me había socializado en esto desde pequeña. Yo le comentaba a algunos amigos, yo aprendí a leer haciendo actos de alguacil y actos propios del ejercicio de mi padre, que el derecho era la vida misma. El derecho tú lo encuentras en las primeras preocupaciones más importantes de un ser humano. Y yo hoy quisiera decirle a mis colegas abogados que deben saber que cada día el derecho tiene más reto en una sociedad democrática que resuelve o debe resolver sus problemas desde el punto de vista de las vías pacíficas de conciliación o de resolución de conflicto por la vía jurisdiccional. Aquellos colegas que ya hoy en día el ejercicio del derecho no es solo litigio, yo diría que el litigio es la última de las expresiones del ejercicio del derecho. Es tal vez la que cada día debiera de reducirse más, porque la intervención del abogado es más temprana y es más eficiente, es más eficaz y es más prudente. Que sigan avanzando en tratar de ejercer su carrera y de auxiliar a los ciudadanos de manera temprana. Yo me gradué hace muchísimos años y creo que si no puedo decir que estoy satisfecha, estoy muy conforme de haber ejercido mi carrera desde diferentes ámbitos hasta el que para mí es el reto más grande de un abogado, que es la consulta ministerial, porque ahí uno ve toda clase de materia y toda clase de conflictos. El Colegio de Abogados que siga tratando de avanzar para convertirse en lo que debe ser una verdadera instancia de consulta y de consejería de las políticas públicas de todo el Estado, no solamente del Poder Ejecutivo, sino también de los demás poderes del Estado. El abogado es aquel que interviene en los problemas de patrimonio, de libertad y de honra de las personas, que yo creo que son las tres preocupaciones más grandes que tiene todo ser humano. Y a los que están estudiando, que entiendan que el derecho cada día es más complejo, cada día es más profundo, cada día es más, se debe acercar más a su filosofía. Miren, señores, yo quiero seguir con la ley 2801. Yo he estado viendo los diferentes estudios que se han hecho sobre qué ha dejado esa ley. Y yo creo que esa es la discusión que debe de interesarle a la colectividad, independientemente de los conflictos que puedan armarse y que se puedan suscitar y puedan salir a la opinión pública sobre la fallida aprobación de la modificación de la ley, porque como ustedes saben, el Poder Ejecutivo tuvo que ser llamado para arbitrar, y yo decía, y lo ratifico, que es una vergüenza que el Poder Legislativo, que tanto reclama independencia y que tanto reclama su supremacía y su autonomía, y es celoso con cualquier tipo de posible intervención de otro poder, haya tenido que llamar al presidente de la República, que estaba suficientemente representado a través de sus congresistas, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado y de manera mayoritaria en el Congreso en general, para que arbitre en un proceso que tenía ya varios intentos y varias legislaturas, y que había presentado una propuesta bastante consensuada, como nosotros hemos podido comprobar aquí a través de la opinión de actores intervinientes directos y actores intervinientes de manera indirecta, como son los ministerios y las agencias especializadas del Poder Ejecutivo. La ley 2801 tiene unas
vamos a decir, unos objetivos que no se han cumplido y que se pueden probar que esta ley no solamente no ha alcanzado sus objetivos mínimos, sino que en algunos casos no se justifique el gasto fiscal que, como ustedes saben, ha estado exponiendo de manera muy clara mi compañero Esteban Delgado, que es el más economista de los que estamos aquí. En las variables poblacionales en Santiago Rodríguez, que como ustedes saben ha sido la parte, las provincias fronterizas del norte, las que más se han beneficiado de esta ley, y es así porque son las que tienen infraestructuras de servicio que posibilitan a que la inversión se haga en esos lugares, porque es una zona que no tiene infraestructura de ningún tipo. Y aunque la ley buscaba vamos a decir, la inversión, o que esas empresas pudieran sustituir al Estado en esas inversiones, esto no ha sido posible. Pero aún en estas provincias del norte, el crecimiento ha sido mínimo. En el periodo del 2000 al 2020, la población de la frontera creció 10.5%, mientras que en el país lo hacía en un 25.2%. O sea, fue mínimo el crecimiento de la frontera, aún así. Y en Santiago Rodríguez, donde está la empresa icónica, el crecimiento fue negativo de menos 2.1 en ese periodo desde el 2000 al 2020. En 20 años mejor decreció la población, específicamente en Santiago Rodríguez. Y la proyección al 2030, aún con los incentivos de esa misma ley, es que la frontera solo crecería un 2.7 frente a un 8% del país. Eso era sin pandemia. Imagínense la proyección de la pandemia, que se ha demostrado que afecta mucho más a los lugares que tienen algún déficit o alguna vulnerabilidad específica, y más aquellos que tienen deficiencias estructurales, como es la frontera. De las 4 provincias fronterizas del sur, que ocupan las 4 peores posiciones de ranking de pobreza, el índice de pobreza multidimensional al 2008, según el PNUD, las 4 provincias del sur son las únicas del país con un nivel de desarrollo humano bajo. O sea que la ley no ha conseguido tampoco mejorar las variables sociales, que fueron las que dieron origen y legitimaron a esta ley de incentivos. Las variables económicas, el salario promedio en la zona fronteriza representa, excúseme que me baje la mascarilla, me estoy ahogando, representa el 52.9% del promedio nacional. Esa es la fuente, es la Dirección General de Impuestos Internos. La tasa de interés promedio, o sea que tampoco el salario ha mejorado para nada con los incentivos de la ley, que eran uno de los primeros pilares de justificación de la ley, mientras nacionalmente el promedio era 19,000 pesos, el promedio aún con los empleos especializados es 10,000 pesos en la frontera. La tasa de interés promedio en el Distrito Nacional es 14.9, mientras que en la zona fronteriza es de 22.8. La inversión pública en la frontera en el 2019 versus el promedio anual del periodo 2009 al 2018 cayó de 9.6 a 3.9. Esa fuente es del DIGEPRES. Ahí hay un señalamiento directo a los representantes de esas comunidades, que son aquellos que tienen que gestionar que la inversión pública llegue a sus provincias. Entonces, a veces, estos representantes legislativos, congresuales, se montan en estos temas cuando ellos no pueden justificar cuál ha sido la labor de representación que ellos han hecho para sus provincias. Ustedes vieron que uno de los legisladores más interesado y más dinámico en esto y más intenso era el legislador de Pedernales, que no tiene una sola empresa.
una sola empresa que se haya instalado por la ley 2801 y que la empresa que estaba activa y que no se beneficiaba de los privilegios o que no recibía los beneficios de esta ley, perdió su actividad económica y el legislador pues no ha podido demostrar que tuvo un apoyo de manera militante a esa empresa. 81 empresas activas en toda la frontera. Sin embargo, como ustedes vieron, 5 de las empresas reciben la mayoría de los beneficios de esa ley. Elías Piña lo que tiene es agroindustria. Bauruco lo que tiene es manufactura. Independencia tiene manufactura, agropecuaria y bueno, minería, pero la minería no está bajo los beneficios de esta ley. Entonces lo que hay que ver es qué ha dejado esta ley, cuál es la creación de empleo, que realmente es donde los indicadores más dramáticos y que más puede la gente entender que ha sido esta ley totalmente infuncional para sus objetivos. Y es, para mí, estos estudios lo que deben de guiar cuál es el interés del legislador en la modificación de esta ley para que ésta pueda llenar los objetivos y que el sacrificio fiscal que está haciendo el Estado Dominicano y todos y cada uno de los ciudadanos, porque como ustedes saben, los impuestos vienen de alguna manera a cubrir todo el territorio nacional, puedan exigir de sus legisladores que el sacrificio fiscal que haga el Estado y que están haciendo todos los contribuyentes se pueda gestionar y se pueda dirigir a través de un instrumento legal que sea real y de beneficio a la frontera. Si ustedes, ya se me está acabando el tiempo, pero en los próximos comentarios que haremos, nosotros vamos a leerle cuáles son los indicadores de abandono y de ocupación de la frontera, para que ustedes vean que esa ley no ha servido para fidelizar a los nacionales, a los nativos de esa frontera, para que puedan quedarse en su zona. Y que al contrario, sigue la migración, sigue la hemorragia de ciudadanos de fronterizo hacia las zonas y hacia las actividades económicas capitaleñas y de los primeros centros económicos, porque la ley no ha sido capaz de crear puestos de trabajo que les resulten atractivos a los fronterizos para quedarse ahí, y mucho menos para hacer que retornen los que son de esas provincias a esas empresas. Entonces, si la ley no va a servir para sus objetivos y arriba de todo va a constituir en un instrumento para que muchas empresas utilicen la ley para no pagar los impuestos que le corresponden, y también va a ser un desincentivo a la inversión en otras zonas porque constituye una competencia desleal, nosotros tenemos que abocarnos a una revisión profunda de la ley, porque si no, no tiene ningún objetivo el crear una ley de beneficio para que 2 o 3 inversionistas utilicen instalando una empresa, una entelequia de instalaciones, y utilicen los mecanismos de exención para competir deslealmente con otros inversionistas que están haciendo su esfuerzo y que están tratando de traer sus dineros para desarrollar la República Dominicana y crear empleos.